Dios les bendiga, amada iglesia. Salude al que está a su lado, dele un abrazo, dígale, eres bienvenido a casa. Salude a su hermano, a ese que no ha visto. Muévase de un lugar a otro, no hay problema. Sálgase de su asiento, hay libertad en la casa. Tenemos libertad en casa para bendecirnos, para saludarnos, para desearnos una mañana diferente, una mañana victoriosa, una mañana próspera. Aprovecho a través de las cámaras de bendecir a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales. Bendecimos tus vidas desde acá, les abrazamos, les bendecimos. Sabemos que el Espíritu Santo también les acompaña en este momento y la palabra también es para ustedes de parte del Padre. Así es que seamos todos bendecidos, a los hijos de la casa. Dios nos bendiga, tenemos una linda convocatoria, damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. ¿Cuántos de ustedes sienten en su corazón que Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno. Damos gracias al Señor porque de tempranito estuvimos orando por usted, estuvimos orando por la iglesia, estuvimos orando por aquellos que le necesitan, estuvimos orando por los que nos iban a visitar por primera vez. Así que me gustaría que levantaran la manito los que nos acompañan por primera vez. Es solo para que la iglesia les conozca. Bendigo la vida del varón que está allá atrás. Dios te bendiga. Gracias, Alejandrito, por saludarlo. Bienvenido, varón, a esta casa. El que está ahí al lado de Eli, Dios te bendiga. Eres bienvenido y bendecido a esta casa. Por aquí adelante también bendigo la vida de Catalina para que la conozcan. Levanta tu manito, Catalina. Ella es compañera de trabajo de Rubén, así es que tenemos que abrazarla, bendecirla. Sabemos que Rubén hoy día está de trabajo, así es que todo el amor sea para Catalina, todo el amor sea para el varón que está ahí atrás. Le damos la bienvenida. Aquí atrás veo a Joanita que está muy bien acompañada con un varón. Levanta tu manito solo para conocerte. Dios te bendiga. Eres bienvenido. Alguien que le pueda ir a dar un abrazo grande o ya se lo dieron. Héctor se lo va a dar por segunda vez. Perfecto. Ahí Héctor nos representa a todos en ese abrazo tan fraternal que nos da. Allá atrás también veo caritas nuevas, ¿cierto? Me perdonan, pero a ver, al lado de Mari, que pueda levantar su manito. Es tu hija. Dios te bendiga, eres bienvenida. Qué bendición que los papás puedan venir con los hijos a casa. Los bendecimos. También allá al rinconcito veo que hay un joven. También viene Mari contigo. Dios le bendiga, eres bienvenido a casa paternidad. Dios les bendiga. Mira cómo nos sorprende el Señor. Es maravilloso cómo Dios sorprende nuestras vidas. Así es que estamos más que bendecidos esta mañana. Somos un pueblo amado para el Señor. Usted tiene que saber que Dios lo ama. ¿Usted sabe que Dios le ama? ¿Usted sabe que Dios le ama? Amén. Dígale al que está a tu lado, Dios te ama. Y Dios te ama mucho. Claro, si Él mandó a su Hijo a la cruz a morir por mi vida, y a morir por tu vida, Dios es maravilloso. Bueno, a los que vinieron el domingo pasado van a entender muy bien la palabra de esta mañana que Dios me ha entregado, porque el domingo pasado, mientras el pastor predicaba, el Señor me entregó inmediatamente un versículo que se vino a mi cabeza y es de lo que vamos a hablar. Por ahí le contaba a Alejandro el día viernes cuando estuvimos aquí en Los Jóvenes, porque hubo jóvenes, estuvo maravilloso. Pese al frío, hubo un equipo que sirvió a los jóvenes, hubieron adoradores que estuvieron cantando ese día y hubieron jóvenes. Así es que Dios nos está bendiciendo. Hay jóvenes en casa y cuando hay jóvenes hay futuro. Así que estamos contentos porque vamos a tener iglesia para nuestras generaciones, porque tenemos jóvenes en medio nuestro. Jóvenes como tú y jóvenes como yo. Así es que estamos más que bendecidos.
Y yo le decía a Alejandro ese día, Alejandrito, el domingo me toca predicar a mí, así que el domingo va a la revancha. ¿Usted se acuerda que el pastor predicó el domingo pasado y de lo que habló? Habló acerca de que si Cristo vive en mí, ¿se acuerda? Que le hacía una pregunta, ¿Cristo vive en mí? Y él contó un poquito el testimonio de cómo él conoció al Señor. Y luego él aquí se paseó contando y disfrutó contando cómo su pastora le había hecho la vida imposible cuando él llegó a los pies del Señor. Dicen que la venganza es dulce, pero no es buena. Pero ¿sabes qué? Yo antes de comenzar esta palabra, que también tiene que ver con esa palabra de ese día domingo, él contó muchas cosas de mí, muchas cosas malas, ¿cierto? Antes de conocer al Señor. Pero no contó la parte buena, por eso yo le decía a Alejandrito, es mi oportunidad. Es mi oportunidad, que esto que usted ve aquí no fue tan malo, ¿cierto? Como el pastor contaba. Pero traigo algo. Vine preparada, me organicé y me preparé. Y quiero que el pastor venga porque aquí hay algo que quiero que ustedes sean testigos de esto. Que cómo era su pastora, quiero que él venga y que lo abra, porque yo creo que él también se va a sorprender. Tú le vas a contar, date vuelta para allá, amor, para allá. Todo saldrá a la luz, ¿no? De verdad, date vuelta para allá. Quiero que tú le cuentes a la iglesia de qué se trata eso, toma. Dice que es una tarjeta de amor. Aquí hay muchas cosas que están escritas cuando teníamos 17 años. La voy a leer para recordar un poco. Dice: mi amorcito, tan especial como para mí, en tu cumpleaños te quiero desear lo mejor del mundo, ya que eres una persona tan especial. También quiero que sigas cumpliendo muchos años más, ojalá junto a mí. Por esto y muchas cosas más, quien te quiere mucho, Danilo, que soy yo. Después dice: chiquitita hermosa, tierna, cariñosa. ¿Quién me la cambió? A ver. ¿Quién me la cambió para mejor? Porque ahora es extraordinaria. Quiero que estas palabras te hagan tan feliz como cuando yo estoy contigo. Gracias, mi amor. No sé si es un halago o es una humillación que estoy teniendo. Puede tomar su lugar, pastor. Esta tarjeta es del año 87. Saque la cuenta, hoy día yo tengo 53 años y es del año 87. ¿Qué mujer guarda esto para siempre? Dígame. Su pastora. ¿Ve? Yo comienzo este día con amor, su pastora. Pero aprovecho de bendecir la vida, mi amor, de bendecir tu vida, porque nosotros el día viernes cumplimos 34 años de matrimonio. Así que te amo, te honro públicamente. Gracias por estos años de amor. Han sido maravillosos. La verdad que sí se puede amar cada día más. Y yo cada día más te amo un poquito más. Un poquito más que cuando te conocí. Así que esa es mi revancha hoy día. Pero no tan solo era eso, porque juntos pudimos servir al Señor y pudimos avanzar. Entonces, cuando él el domingo pasado hablaba acerca de un llamado, ¿cierto? Y él decía y les contó a ustedes que conmigo o sin mí él iba a servir al Señor, es verdad. Un día él me dijo que contigo o sin ti yo sirvo al Señor
igual. Y gracias a esa decisión, hoy día yo puedo estar en este lugar medianamente transformada por el Señor, porque la verdad que el Señor cada día va transformando nuestras vidas, cada día nos va haciendo un poquito mejor. Estamos en eso y podemos hablar del Señor y pararnos, ¿cierto?, en este lugar para poder compartirte, impartirte las cosas lindas del Señor, porque conocer al Señor y acercarse a Él es muy lindo, es hermoso servir al Señor, es muy gratificante poder trabajar en la obra del Señor. Y cuando el pastor se paraba aquí adelante, yo decía: gracias, Señor, porque me diste un hombre con carácter. Gracias, Señor, porque pusiste a mi lado un esposo con carácter. Un esposo que tiene claro dónde va, a dónde se encamina. Él entendió que el primer día cuando a él le presentan al Señor, él sabe que él recibe algo tan poderoso, lo acepta y lo guarda en su corazón. Pero no lo guarda de manera momentánea, no lo guarda por un tiempo, no lo guardó por un mes, no lo guardó por un año, sino que hasta el día de hoy él atesora en su corazón el llamado que Dios le hizo un día. Y sabe que es por eso que tú y yo hoy estamos en esta casa disfrutando de la presencia y de las bendiciones del Señor. Porque Dios usa a hombres, Dios usa a mujeres para poder impartir las cosas de nuestro Padre, que es maravilloso. Y cuando Él me decía y decía aquí adelante el día domingo que Él, pese a todo, siguió al Señor, y hubo una parte que se le escapó que no contó, que la voy a contar yo para que vean que Él también tenía su lado malo. No, si esto va a ser importante esta mañana, así que prepárese. ¿Sabe qué? A veces yo quería ir al cine y Él me decía: perfecto, vamos a ir al cine. Bien, decía yo, el sábado vamos al cine. Y me llevaba al cine, me decía: estamos listos para ir al cine. Pero me llevaba a la función de las 3 de la tarde. Pero ¿cómo vamos a ir al cine? Le decía yo, qué poco romántico, a las 3 de la tarde. Y Él me decía: vamos a ir a las 3 de la tarde porque hoy sábado a las 7 de la tarde tengo iglesia y tengo que ir a la iglesia. Entonces su pastora tenía que decir: bueno, ya vamos al cine a las 3 de la tarde. ¿Ve que no era tan mala yo? ¿Ve que no era tan fome como dicen por ahí? De a poquito iba entendiendo a este Dios maravilloso, cómo nos va alineando y cómo nos hace elegir, ¿cierto?, sus planes, sus procesos, sus proyectos y todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Y poco a poco yo tuve que ir entendiendo hacia dónde iban conducidas nuestras vidas. Y tuve que entender que tenía que poner por prioridad en mi vida al Señor. Que el Señor iba a ocupar el primer lugar en mi corazón y en el corazón de mis hijos, en el corazón de mi familia. Es por eso que le doy gracias a Dios esta mañana, porque tengo hijos que hablan del Padre. Mis hijos hablan del Señor, mis hijos también han ofrendado sus vidas al servicio de otros y al servicio del Señor, por supuesto. Y yo te decía que a medida que yo iba escuchando la palabra el domingo pasado, el Señor me entregaba una palabra, valga la redundancia, que está en Génesis, capítulo 25, del 29 al 34. Por ahí le entregué los versículos a Fernando, no sé si los puede, están ahí ya, perfecto. Entonces, yo le daba gracias al Señor porque usted va a entender lo que la palabra va a hablar esta mañana también a su corazón, y qué es lo que nos ha pasado a nosotros como matrimonio y como familia. Y sé que también va a alcanzar a mis nietos, a mis bisnietos y a todas mis generaciones, porque usted tiene que saber que si usted está en este lugar es porque sus generaciones también van a conocer de este Dios maravilloso. Usted tiene que saber que sus hijos y los hijos de sus hijos van a caminar por un camino recto, porque eso es la promesa del Señor. Así que vaya preparándose para tener una familia en bendición. Pero para eso usted tiene que estar en la visión del Señor. Para eso usted tiene que poner al Señor en primer lugar. Y yo le puse por título a esta palabra: el valor de una herencia. Diga herencia.
Pero dígalo con convicción, herencia. Yo le puse el valor de una herencia. Y esta palabra dice así, la palabra ya está bendecida, hemos orado y dice: mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Diga hijo. Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú se lo comió todo y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Me encantó esta palabra. Me encantó esta palabra porque es ahí cuando Dios me viene a hablar acerca de una historia que dejó establecida en la Biblia para que hoy día tú y yo la pudiéramos escuchar. La palabra de Dios está escrita para que tú y yo la podamos escudriñar y para que nos ayude, ¿cierto?, a tener claras nuestras convicciones. Yo te puedo decir muchas cosas con mi boca, yo te puedo hablar mucho, ¿cierto? Pero es la palabra de Dios la que verdaderamente transforma la vida en nuestros corazones. Es la palabra de Dios la que nos hace, ¿cierto?, de repente despertar a algo en lo que estábamos equivocados. Y cuando yo leía esto y le puse por título, como te decía, el valor de una herencia, yo decía: gracias, Señor, porque mi esposo valoró la herencia que Dios un día puso en sus manos. Porque lo que Dios pone en tus manos hay que valorarlo. Porque lo que Dios pone en tus manos hay que celebrarlo. Porque las bendiciones de Dios hay que agradecerlas. Y cuando yo leí esta palabra, no sé si la recuerdas, pero se trata de la vida y la historia de Esaú y Jacob, hijos de Isaac y de Rebeca. ¿Se recuerda de ellos? Eran dos hijos que eran gemelos. Eran gemelos y la palabra me enseña que ellos venían, claro, como eran gemelos, estaban ahí juntitos en el vientre, ¿cierto?, de Rebeca. Dice la palabra que primero nació Esaú. Dice la palabra que él era rubio, era con mucho vellito y él fue el primero que nació. Y el que nació después fue Jacob. Dice que este Jacob, como buen gemelo, ¿cierto?, no se quería quedar ahí adentro y dice que se tomó del tobillo de su hermano y de ahí lo agarró y de ahí nacieron los dos. Por ahí va un poco la historia y la palabra que el Señor quiere compartir contigo. Y bueno, estos fueron creciendo y la palabra me enseñaba que Esaú era bueno para la casa, Jacob era un tanto quieto. La palabra también dice, y es muy clara, que Esaú era muy querido por su padre y Jacob era muy querido por su mamá. Seguramente Jacob pasaba más tiempo con su mamá, tal vez en los quehaceres de la casa, y Esaú no. Esaú salía al campo a hacer los quehaceres. Pero ¿sabes qué? A medida que yo leía esta palabra, decía, mira qué fuerte lo que pasa, porque así como yo te acabo de hablar, te explico un poco más para que tú puedas entender. La Biblia me enseña que Esaú, un día viniendo del campo muy cansado y con mucha hambre a su casa. ¿Cuántos llegan con hambre y cansados en la tarde a casa? Muchos de nosotros, ¿verdad? Después de los quehaceres. A veces mucho con mucha hambre, otros con no tanta y otros con mucha, ¿verdad? La palabra me decía que llega Esaú con mucha hambre y muy cansado y llega a su casa y ve que su hermano estaba preparando un guiso y era un guiso de lentejas. Y Esaú le dice que le dé comida, que le dé ese guiso, que viene con hambre, que viene desesperado. Yo podía imaginar la situación y se me hacía muy fácil pensar en aquella situación, porque cuando uno lee, tú te vas imaginando. Yo me imaginaba el plato de lentejas, que para mí son una delicia, me encantan. No sé a cuántos les gustan las lentejas en este lugar, son exquisitas, las legumbres son muy ricas.
Entonces me imaginaba a Esaú con hambre, ¿cierto? Con cansancio, y le dice a su hermano, dame de ese guiso. Porque tenía hambre. Entonces Jacob le dice, bueno, te doy de mi guiso, pero con una condición. Mira, los hermanos, viste que los hermanos a veces hacen pacto, los hermanos a veces hacen acuerdos que ni siquiera nosotros los papás sabemos o desconocemos. No sé aquí cuántos hermanos en algún momento han hecho algún pacto o han hecho alguna cosa escondida de los papás o se guardan secretos. Bueno, estos gemelos hicieron un pacto. Jacob le dice a Esaú, bueno, yo te doy el guiso de lentejas, pero tú me regalas tu primogenitura, que me costó decirlo bien. Primogenitura. Tú me la das y yo te doy lentejas. Entonces, mira lo que hizo Esaú. Le dice, bueno, yo te la entrego porque ¿de qué me va a servir a mí la primogenitura? Si los años van a pasar y no me va a servir de nada. Y en esta primera parte yo me detengo y pienso que en aquellos tiempos, claro, la primogenitura era muy importante. Y su padre siempre tuvo en su corazón en darle la bendición y la primogenitura a su hijo mayor. Porque como Esaú fue el que nació primero, por minutos, por segundos, no lo sé, él era su primogénito. Entonces, lo primero que el Señor me habla al leer esta palabra era que Esaú no valoró porque él sabía que esto se venía, porque en aquellos tiempos la gente, el pueblo, los hijos sabían cómo era todo esto. Sabían que en algún minuto de su edad, ¿cierto?, iba a venir su padre Isaac a bendecirlo y a honrarlo. Eso es muy importante, la bendición de un padre para sus hijos. Y en esto me detengo porque la palabra hablaba de un hijo. Esaú vendió su primogenitura, vendió la oportunidad, la bendición por ser el hijo mayor. Él no lo valoró, él lo despreció, él lo vendió por un plato de lentejas. Y yo pensaba y decía, ¿cómo alguien vende algo tan preciado por un plato de comida? Un plato de comida del cual tú te sacias y luego que te sacias, eso ya después desaparece y no está. Entonces yo decía, claro, Señor, gracias por la palabra de esta mañana, porque a veces hay hijos tuyos, hay hijos en la casa que no valoran la primogenitura que Dios ha puesto en sus vidas. A veces hay hijos en la casa. Cuando digo hijos de la casa, me refiero a aquellos que hemos recibido al Señor en su corazón, que le reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, aquel que coloca dones en nuestras vidas, aquel que pone en nuestras vidas llamado, aquellos que somos puestos, ¿cierto?, muchas veces al frente del liderazgo, haciendo cabeza, y no valoramos lo que Dios hace en nuestras vidas y lo rechazamos. No diciendo yo no lo quiero, sino que con nuestra actitud, con nuestras fuerzas. Por eso que esta palabra me hablaba y el Señor me entrega los versículos cuando el pastor estaba predicando el domingo pasado. Y él decía que se había convertido al Señor y que nunca más se había apartado. Y yo decía, gracias Señor, porque no rechazó su llamado, no miró en menos lo que el Señor había puesto en su vida. Vivimos tantos procesos nosotros en nuestro caminar como hijos de Dios, así como tú y como yo. Pero siempre servimos al Señor. Cabecita agacha, servimos y servimos y servimos y servimos al Señor. Porque amar a Dios, porque agradar a Dios, a propósito de la palabra de ayer en las mujeres, el propósito de uno tiene que ver con agradar a Dios, por si alguno acá en casa no conoce su propósito. El propósito en tu vida tiene que ver con agradar a Dios, no es otra cosa. Así que si no has estado agradando a Dios, conversa con Él, anda a su presencia y pídele que Él traiga respuestas a su vida, abriendo la Biblia y leyendo de su palabra. Entonces, esta palabra es muy oportuna para nuestras vidas, porque debemos reconocer lo que Dios ha puesto oportunamente en nuestras vidas, lo que ha salido del corazón del Padre.
No vaya a ser, iglesia, que nos vamos a parecer a este Esaú. Dice que ellos fueron, bueno, eso ya lo leí. Dice que Jacob era un hombre quieto, Esaú lo amaba a su padre, ya te lo compartí. Yo te hago una pregunta, ¿tú alguna vez has menospreciado algo? Porque Esaú menospreció la bendición, menospreció la primogenitura, menospreció ese privilegio de ser el hijo mayor. Qué fuerte es menospreciar el ser hijos de Dios. Yo, a pesar de todo el proceso que ustedes ya saben que a mí me tocó vivir cuando me presentaron al Señor, gracias a Dios entendí que no podía menospreciar el llamado que Dios había hecho a nuestras vidas. Gracias a Dios pude entender que a Dios no se le puede menospreciar. No podemos menospreciar el llamado del Padre. Por eso esta mañana yo le decía a Catalina, que está acá con nosotros, que no es que ella haya venido porque se le ocurrió. No es casualidad que Rubén sea tu compañero y que te haya hecho la invitación. No es casualidad lo que tú viviste porque me lo compartió Rubén y que tú hoy día estés con nosotros, sentada ahí tal vez, entendiendo o no entendiendo mucho, pero el Espíritu Santo se va a enterar de aclararte a ti y a todos los que nos acompañan por primera vez, de hablarle a su corazón, porque entiendo que si están en este lugar es porque Dios tiene algo muy hermoso con ustedes. Es porque Dios esta mañana tiene que revelarse a su corazón, así como un día se reveló a nuestras vidas. Pero mira cómo ya van de adelantados, porque Dios te dice esta mañana que tú no puedes rechazar y no puedes mirar en poco lo que Dios está hablando en esta hora. Hay un mensaje para tu vida esta mañana, hay un mensaje de poder y de gloria para que nosotros podamos avanzar en este mundo que hoy día está muy corrompido y que a veces nos hace colocar por primer lugar antes que pensar en nuestro Señor. Este mundo que a veces nos hace rechazar la presencia de Dios o las cosas del Señor, porque hay otras cosas, ¿cierto?, que ponemos en primer lugar en nuestras vidas. No estoy hablando de venir a la iglesia, porque el venir a la iglesia es un acto de amor, es un acto de gratitud. El tener al Señor en nuestras vidas es algo más fuerte, les compartían las mujeres. Tiene que ver con nuestra forma de vida, tiene que ver con nuestro diario vivir. No tiene que ver con religión, sino que tiene que ver con una relación con el Padre. A eso me refiero. Entonces, esta palabra es tan poderosa que nos muestra literalmente cómo a veces preferimos satisfacernos por un momento en vez de buscar de la presencia de Dios. Es decir, preferimos lo superficial, lo que es momentáneo, antes de las cosas eternas. Hace una semana atrás yo le decía al pastor, le decía a mi esposo, que increíble es que aún los que no conocen de Dios, aún aquellos que no han tenido la bendición de encontrarse con este Jesús maravilloso, están hablando y están diciendo que el Padre viene pronto. Incluso los estudiosos, los físicos, los químicos, los que estudian, están diciendo que esto se acaba pronto, que Dios viene. Todos ellos ya lo saben. Y nosotros, los hijos de Dios, nos estamos acostumbrando también a decir, viene pronto. Queda poco. Estamos viviendo los tiempos en descuento, como dicen por ahí a veces en los partidos de fútbol. Y nos acostumbramos a decir con la boca cosas sin tomarle el peso ni la realidad de lo que estamos hablando. Porque cuando yo entiendo en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu que nos queda poco tiempo, entonces yo me esmero por conocer más del Señor. Entonces yo prefiero estar más en su casa, yo prefiero leer más su palabra, cantar adoración, orar al Señor, buscar de su presencia, ser una mejor persona con aquellos que tengo alrededor. A propósito de la oración esta mañana, David oraba de aquello que tenemos que interceder por el que tenemos al lado, porque es bueno interceder los unos por los otros, más que juzgar, más que hablar. Tenemos que interceder por cada uno de nosotros. Mira que cuando salimos de este lugar, no sabemos con quién nos vamos a encontrar. Necesitamos estar guardados, necesitamos estar apercibidos, necesitamos estar
bendecidos. Entonces, yo anoté 3 puntos. Puse en el primero la diferencia entre lo eterno y lo temporal. Te lo voy a recordar porque yo sé que tú lo sabes, pero como la memoria es frágil y se nos olvidan las cosas, es necesario, iglesia amada, que podamos entender qué es lo eterno y qué es lo temporal. En Hebreos capítulo 12 del versículo 16 y 17, el Señor nos viene a recordar algo esta mañana y su palabra dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es tiempo de poner al Señor en primer lugar. Es tiempo de reconocer al Padre en nuestras vidas, amada iglesia. Después no va a haber tiempo. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento de valorar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hoy es el momento de valorar la casa en donde Dios te ha puesto para escuchar su palabra. Hoy es el tiempo, amada iglesia, para valorar a tu familia. Varones, hoy es el tiempo para valorar a tu esposa. Hoy día me tocó a mí, Varón, hoy es el tiempo de valorar a tus hijos. Mujeres, hoy es el tiempo de valorar tu familia, de valorar lo que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón. Es tiempo. Mujeres, es tiempo de valorar lo que Dios ha puesto en tu vientre. Es tiempo de valorar a Dios. Es tiempo de hacerlo. No sea que después queramos arrepentirnos, queramos hacerlo, lloremos y no va a haber tiempo. Esaú menospreció la herencia de su padre, que sería eterna. Las cosas de Dios son eternas. Las cosas del Padre son para siempre. Las cosas del Padre son para siempre. Hay vida, va a haber vida para siempre. En esta tenemos una sola vida, pero de esta vida nos vamos derechito a la vida eterna para siempre, y te lo tengo que recordar en esta mañana. Esas son las cosas eternas, no son temporales. El guiso de lentejas fue temporal, la comida fue temporal, lo que te ofrece el mundo es temporal, los buenos momentos son temporales, pero la plenitud viene de Dios, el amor viene de Dios, la provisión viene de Dios, el contentamiento viene de Dios, la amistad viene de Dios y la lealtad viene de Dios. Debemos de dar gracias porque Dios ha puesto a nuestro alrededor hombres y mujeres leales. Hombres y mujeres leales que aman a Dios. Es maravilloso como Dios esta mañana nos quiere advertir que no seamos como este Esaú, que por un plato de lentejas vendió sus derechos de hijo mayor. Iglesia amada, no venda sus derechos de hijo. No los cambie. No cambie por nada el derecho que usted tiene como hijo. No lo cambie. No lo cambie, por favor, iglesia. Usted es hijo. Que nadie le quite el derecho de sentirse hijo. Un hijo tiene deberes y un hijo tiene derechos. No los cambie por nada. Por favor, iglesia, no los cambie. No los cambie. Somos hijos y es un privilegio. Avanzo. Número 2. El engaño de Jacob y el plan de Dios. Claro, porque mira, Jacob, más adelante rápidamente te vamos a contar. En Génesis capítulo 25-23 dice así. Y le respondió Jehová. Dice en Génesis. Y le respondió Jehová. ¿Sabes a quién le respondió? A Rebeca, a la madre de estos 2 gemelos. 2 naciones hay en tu seno. Antes de que estos nacieran.
2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos ¿desde dónde? Desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aleluya, porque la palabra fue tal cual. ¿Quién era el mayor? Era Esaú. ¿Quién era el menor? Era Jacob. ¿Pero quién se quedó con la primogenitura? El menor, Jacob. Y la palabra decía, antes que ellos nacieran, era muy clara, y el mayor servirá al menor. El método fue incorrecto, lo que hizo Jacob. Porque él engañó, hizo un trueque, un pacto. Pero ¿sabes qué? Me gustó Jacob. Porque él quería la primogenitura, porque él valoraba, él entendía lo que significaba ser el hijo mayor. Él valoró los privilegios de ser el hijo mayor. Por eso me gustó, porque él quería más de Dios, porque él quería secundar a su padre, porque él quería ser el heredero. Por eso me gustó, me encantó este Jacob, porque como Dios es soberano y Él hace como Él quiere, Dios puede redimir la historia para cumplir su propósito. Hay cosas que muchas veces no vamos a entender. ¿Por qué nos mueve? ¿Por qué nos trae? ¿Por qué hace? ¿Por qué pone? ¿Por qué saca? Dios es soberano. Dios es soberano. Es por eso que Dios trajo y trae calma a nuestras vidas todos los días, porque debemos descansar en Él. Dios es soberano y donde está su presencia, Él hace como Él quiere. Él hace a su manera. El método fue incorrecto. Dios ya había profetizado que el hijo mayor serviría al menor. Es decir, Dios lo dijo. Dios lo dijo antes que nacieran. ¿Me entiendes? Entonces, quizá todo esto del menosprecio de ser el hijo mayor estaba dentro de los planes del Señor y el otro no fue capaz de pelearla porque Dios ya lo había profetizado. El Señor ya lo sabía. Dios puede redimir la historia para cumplir el propósito en nuestras vidas. Esto me encantó. La palabra me enseña también que los que aman a Dios, ¿cierto? Todas las cosas nos ayudan a bien. Punto 3. Un corazón que busca a Dios. Mira lo que dice en Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jacob no era perfecto. Jacob engañó. Jacob huyó. No te puedo contar toda la historia porque si no nos demoraríamos mucho. Pero Jacob tenía muchos defectos. También sufrió muchas consecuencias. Tú sabes que Jacob también peleó con el ángel. Hizo muchas cosas Jacob que tal vez no estaban bien. Pero algo había en él. ¿Sabes qué era? Que tenía hambre de Dios. Nosotros no somos perfectos. Enfrente tuyo no hay una mujer perfecta. Tengo errores, me equivoco muchas veces, claro, por cierto. Pero amo al Señor con todo mi corazón y tengo hambre de Él. Así como tú y como yo. Y esto me encantó de Jacob, porque él tenía hambre de Dios. Y él buscó la bendición divina. A él no le importaban los lujos, esas herencias económicas, sino que era una herencia del Espíritu. Esto se trataba del Espíritu. Porque a veces los hijos se pelean por las herencias cuando sus padres mueren. Un día escuché esto, mira, me acabo de acordar. Qué bueno que me acordé de esto. A veces los hijos cuando fallecen sus padres y queda una herencia material, se pelean por la herencia y van a juicio y no entiendo mucho, pero reparten los bienes, tú te quedas con la casa, yo me quedo con el auto, no, pero el auto vale menos, tenemos que venderlo, y mitad, y si un peso se va de más para allá, hay problemas, hay pelea. A veces tienen que intervenir, como digo, abogados para que puedan hacer una repartición como corresponde, porque no logran ponerse de acuerdo, porque lo material a veces es tan fuerte que las familias se pelean por eso. Pero ¿sabes qué? Un día escuché esto. Yo nunca me ha tocado,
escuchar de decir, mi madre era una mujer buena y honrada, yo voy a ser como ella. Mi padre era un hombre leal y fiel a mi madre, yo quiero ser como él, yo quiero heredar eso, yo quiero quedarme como eso. Mi madre amaba al Señor, mi madre cantaba al Señor hasta los últimos días de sus vidas, yo quiero ser como ella. Los hijos no se pelean por ese tipo de herencia. Mi mamá era tierna, mi mamá era buena, mi mamá era bondadosa. Yo quiero heredar eso. Mi papá adoraba la obra del Señor, ayudó a muchos, predicó muchas veces. Yo quiero tener eso que tiene Él, yo quiero heredar eso que tiene Él. Quiero predicar y hablar del Señor. No, no es así. La gente se pelea por las cosas materiales, no por lo que portamos en el corazón. Así que los hijos pongamos mucha atención queriendo heredar las cosas del corazón. Como te decía, Jacob no era perfecto, pero él buscó la bendición divina y su vida fue transformada. Dios no busca, tú sabes, no busca a hombres y a mujeres perfectas, pero sí a personas que estén dispuestas a reconocer a Dios, a recibir su palabra, a trabajar en su obra, porque yo creo que un hijo de Dios no puede estar sentado en la banca. Un hijo de Dios no puede mirar de lejos la obra. Un hijo de Dios no puede estar de brazos cruzados en su casa sin hacer nada por la obra. Recuerda que todo va de la mano, ¿cierto? Lo espiritual, las obras, todo tiene que ver. Como dice la Biblia, porque la Biblia habla de aquello. No dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice así. Yo vengo a la casa del Señor no por querer ganarle a todos ustedes y ser la primera y no perderme ningún día, sino que es por agradar a Dios. Dios no busca hombres perfectos, sino personas dispuestas. Pero la diferencia entre Jacob y Esaú no fue quién era más fuerte o más correcto, sino quién valoró la bendición de Dios. La historia de Jacob y Esaú no es simplemente una historia de rivalidad entre hermanos, sino que es una poderosa lección sobre el valor de la herencia espiritual. Las decisiones que marcan nuestro destino y cómo Dios puede usar incluso nuestras debilidades en favor de Él. Pero hay una parte de esta palabra que me gustaría compartirla porque yo no soy sola, yo tengo a mi esposo y te quiero invitar, amor, para que vengas si me puedes ayudar. Porque está linda esta palabra que yo quiero que vamos desarrollándola rápidamente y hay una parte muy interesante que no quiero que tú te quedes sin conocerla. Y me gustaría que tú la pudieras compartir, porque hay algo que me llamó la atención. Siempre se habla del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No se habla del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Esaú. Algo pasó ahí que Esaú no se quedó. Soy buena yo. Podría haberme lo dicho antes. Podría haberlo programado esto. Pero bueno, el Señor siempre tiene algo que decir. Yo estaba escuchando atentamente. Nosotros muchas veces no compartimos la palabra. Yo no sé lo que ella predica y tampoco ella sabe lo que yo voy a predicar cuando lo hacemos. Pero sí algo tengo que decir con respecto a esto. Es complejo cuando hay alguien que tiene hambre. Y es complejo que alguien esté cansado. Y fueron las dos características que tenía Esaú cuando llegó a su casa. Estaba cansado y tenía hambre. Y el Señor te dice ya, no te canses. No te canses. Porque a su tiempo, cierto, recibiremos fruto de nuestro trabajo. Y sabes que hay algo que es súper importante de todo esto, de lo que hablaba mi esposa. Yo creo que una persona y especialmente estoy tomándome de la palabra, cuando una persona llega cansada y con hambre, muchas veces no sabemos lo que hacemos. Yo creo, y no es por justificar a Esaú, pero yo creo que Esaú estaba cansado y estaba con hambre. Y le dijo, ya, ok, te cambio la primogenitura por ese plato de lentejas porque estoy cansado y tengo hambre. Yo creo que él en su momento no entendió
no lo pensó, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Lo vio con mucha liviandad en este cambio, en este pacto que hicieron de hermanos. Pero ¿sabes qué? Creo que él no se dio cuenta en ese momento de lo que estaba haciendo. Es por eso que te digo, hay que tener cuidado cuando estamos cansados y cuando tenemos hambre. Y creo que el Señor, sin duda, pero sin duda, que tenía todo el control. Y esto fue una obra maestra de Dios, no de estos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que después de que pasó todo esto, Esaú se dio cuenta realmente de lo que había perdido. Y en esto, lo que decía la pastora, hay una gran diferencia entre herencia y legado. La herencia son las cosas materiales. Te vas a pelear con tus hermanos porque lo que te está tocando, lo que no te tocó, te vas a pelear con ellos porque hay unos que aprovechan más los recursos, ¿cierto? Porque hay alguien que se quedó con la casa. Esa es una herencia, es un problema de herencia. Pero el legado es diferente. Es cuando tú anhelas portar lo que tus padres portaban. Es por eso, yo me conformo con la herencia de la casa, o yo me conformo con el legado de mi padre, que fue un hombre justo, un hombre recto, un hombre bondadoso, un hombre de Dios. Con eso me quedo yo. Eso es un legado. Pero ¿qué pasó con Esaú? Que Esaú después se dio cuenta que había perdido algo muy, pero muy importante, que era el legado que el padre estaba dejando. Ellos no se pelearon por los bienes, no se pelearon por la tierra, se pelearon al final por un legado. Dice la palabra de Dios que Esaú siguió a Jacob durante 20 años para darle muerte. Porque después entendió de todo lo que había perdido. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó el momento, ya el padre Jacob estaba anciano. Isaac estaba viejo, cansado, ¿cierto? Y postrado en su cama, cuando él llamó a Esaú. ¿Para qué? Para que pudiera entregarle la bendición y entregarle el legado de lo que significaba. Porque ya había un abuelo, Abraham, había un padre, Isaac, y luego vendría el que iba a heredar todo lo demás. Entonces ahí es cuando Isaac llama a Esaú. Isaac llama a Esaú para bendecirlo, para entregarle ese legado. Y claro, como había un pacto, dice la palabra de Dios que se puso pieles de cabritos en sus brazos, como Esaú era más velludo, ¿sí? Era más velludo, y se presenta delante del padre que ya estaba viejo, cansado y ciego. Y él recibe en ese momento, recibe el legado de su padre Isaac. Y así sigue la historia. De ese legado nacen 12 hijos de Jacob, que corresponden a las 12 tribus de Israel. O sea, iglesia amada, se perdió un legado tremendo. Pero también dice que habían dos naciones, que uno iba a servir al otro. Y si nosotros hablamos un poquito de todo lo que significa el Medio Oriente, están los países árabes. Bueno, son la descendencia de Esaú. Y el pueblo judío tiene que ver con la descendencia de Jacob. Creo que en esto tenemos que pensar, tenemos que visualizar, tenemos que entender esta palabra, que no debemos de mirar en menos lo que Dios tiene preparado para tu vida. No tienes que mirar en menos lo que el Señor está haciendo hoy día contigo. ¿Sabes por qué? Porque Jacob tuvo que arrancar, tuvo que huir
durante 20 años de su hermano, porque Jacob sabía que no estuvo bien lo que hizo. Pero él, como decía la pastora, pero él tenía hambre, pero hambre de Dios. Y eso es lo que hoy día el Señor quiere, que tú tengas hambre de Dios, que tengas hambre de Dios, que tú puedas buscar al Señor. Hambre de Dios. ¿Sabes qué? Muchos de los que estamos acá sabemos que la mamá de Jovita falleció. ¿Sí? Enferma, en sus últimos días, me llamó. ¿Sabes por qué me llamó? No porque pensaba, creía que yo la podía sanar. Me llamó exclusivamente porque ella tenía hambre de Dios. En sus últimos días, viajé a Viña del Mar un día. La fui a visitar. Estuvimos una tarde con ella para darle el cariño, el afecto, la contención que ella necesitaba, porque había un hambre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque llega el tiempo y llega el momento donde tus huesos están cansados y no estás pensando lo que puedes pensar hoy día. Estás pensando en la casa, estás pensando en el auto, estás pensando en el viaje, estás pensando en muchas cosas. ¿Sabes que va a llegar un momento que no vas a pensar en nada? Solamente vas a pensar en tener una conversación con el Señor. Vas a tener el tiempo de decir: Señor, lo único que necesito es que tú estés conmigo. ¿Sabes qué? Todo la herencia no nos interesa. Va a llegar el momento que no te va a interesar la herencia, nada, sino que te va a interesar tener un legado del Señor, una comunicación con el Señor. Y ¿sabes qué? Cuando yo viajé a Viña del Mar, fue una tarde maravillosa para ella. Y yo estaba dispuesto. 2 días antes que ella falleciera, ella me llamó por teléfono a las 4 de la mañana. Yo tengo mi celular prendido las 24 horas del día. Me llamó a las 4 de la mañana, me despertó, yo miro el teléfono y era Jovita. Me dice: pastor, me dice, mi mamá está desesperada, lo único que quiere que hablar con usted. Sí, claro, por supuesto, entre como dormido, intenté, ¿cierto?, hablar con ella, bendecirla, darle paz, darle tranquilidad. Ella lo único que quería, conversar con alguien que le diera paz, que le diera tranquilidad, que le hablara del Señor. El miércoles estábamos trabajando acá con un grupo de hermanos. Estamos trabajando, mi esposa me dice: ¿sabes qué? Me dice Jovita que necesita que vayas para allá, porque la mamá quiere que vayas para allá y quiere que estés allá. Familia de iglesia, con otros pastores. Pero ella quería hablar conmigo. Yo le digo a los muchachos: ¿sabes qué? Me tengo que ir. No puedo seguir acá, tengo que ir a la casa a cambiarme y partir de aquí, de Maipú a la Florida, cambiarme y después venir acá a Pudahuel nuevamente. Pero ¿sabes qué? Lo hago con amor, con cariño. Porque entiendo que el estado que está ella no es el mismo mío. Y ¿sabes qué? Ella, después de que estuvimos juntos, yo fui, la ungí con aceite, feliz, nos reímos, hablamos, y al otro día se durmió y falleció. ¿Por qué te hago toda esta historia? Es porque ella necesitaba tener un tiempo con el Señor. No era más, tener tiempo con Dios. Nunca hablamos ni de casa, ni de auto, ni de viaje, ni de nada. Lo único que hicimos, hablar del Señor. Iglesia amada, va a llegar el día. Hay alguien que dice: no, es que todavía soy joven. No, no pienses que eres joven solamente, ni tampoco que eres muy adulto o que eres muy anciano. No pienses en eso, porque sabes que cuando llega el día y llega la hora, lo único que vamos a querer es estar en su presencia.
Y no nos va a interesar absolutamente nada, de nada de lo que podemos hacer en lo material. Todo queda. Eso es transitorio. Un auto, una casa es transitorio. Yo no digo que no la tenga, qué bueno que la tenga y qué bueno que luches por eso. Me alegra, yo me contento porque eso es un bienestar. Pero si eso está por sobre el Señor, no vale la pena. No vale la pena. Sé próspero en tu vida, alcanza los negocios, alcanza la empresa, alcanza todo lo que esté en tu corazón, hazlo, está bien. Yo no me niego a eso. Pero si todas esas cosas están por sobre el Señor, ¿sabes qué? Equivocaste el camino. Equivocaste el camino. Como Esaú, equivocaste el camino. Equivocaste el camino. No hay nada más precioso, iglesia, que servir al Señor. No hay nada mejor que servir al Señor. Esaú se lo perdió. Yo soy el menor de mi casa. Aquí hay muchos que son familia. Y no importa si eres el mayor, el que naciste primero o el que naciste el último. Sino lo que importa es que tú sirves al Señor. Es lo mejor que hoy día le podemos dar al Señor. Es lo mejor que le podemos dar al Señor. Va a venir el tiempo. ¿Y sabes qué? Puede venir el tiempo malo, pero Dios siempre se va a acordar que fue más importante Él en tu vida que un auto, que una casa, que lo que sea. Él lo va a saber. Y como Él lo sabe, Él va a saber recompensarte en su tiempo y en su momento. Ponte de pie, por favor.